Sean todos bienvenidos en esta mañana, domingo 21 de febrero del año 2021. Vamos a continuar con esta serie de mensajes que tiene por título Mensajes desde una celda, y en esta mañana el mensaje está basado en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12 en adelante. En un momento más le vamos a dar lectura, sin embargo, quisiera que hagamos un rápido repaso. Y la semana anterior dejamos al apóstol Pablo, que estaba siendo trasladado con el gobernador Félix. Él era el gobernador de aquella región. Y todo esto, toda esta historia de una manera más completa y detallada, usted puede leerla en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 23 al capítulo 26. Y usted puede leer todo esto, como le digo, con mayor detalle. Y la Biblia nos cuenta que Félix en efecto resguardó y escuchó a Pablo. Sin embargo, él no terminó realmente de entender cuáles eran las razones o las implicaciones por las cuales Pablo estaba siendo acusado por los judíos, pero no lo liberó. Él decidió no liberarlo, sino que pasaron 2 años y Pablo continuaba en la custodia o bajo la custodia de Félix, hasta que este último fue relevado de su cargo. Y como no quería tener problemas, cuando él se fue, dejó a Pablo todavía en la prisión. Después de esto, un nuevo gobernador llegó, y este nuevo gobernador se llamaba Festo. Y el caso de Pablo fue el primero, o uno de los primeros, que él tuvo que atender por la petición de los principales entre los judíos. Sin embargo, una vez más, este hombre no encontró nada por lo cual pudiera mantener realmente a Pablo como un prisionero. Así que él pensó en deshacerse del problema, mandó traer a Pablo y le dijo que lo iba a enviar entonces con los judíos y que se arreglara con ellos. Sin embargo, ya que Pablo sabía que los judíos estaban pensando matarlo en el camino, él se negó a tomar esta opción, y en contraposición, como dictaba el derecho romano, él apeló a que este juicio fuera llevado ante el César. Ahora bien, Festo, cuando escuchó esto y sabiendo que Pablo era ciudadano romano, accedió ante esta petición. Sin embargo, realmente él no sabía qué cargos tenía que imputarle a Pablo, ni sabía realmente por las cuestiones por las que estaba preso, ya que eran cuestiones de la ley judía, y estas cuestiones él no las terminaba de entender por completo, así que no sabía realmente qué hacer. Sin embargo, por aquella fecha, en aquellos días, el rey Agripa y su esposa Berenice visitaron a este nuevo gobernador con la intención de darle la bienvenida, de conocerlo, y aprovechándose de esta visita, Festo le pidió a Pablo que viniera y que presentara su caso frente a el rey Agripa, su esposa, y frente a él de nueva cuenta. Y él pensó, bueno, después de todo, estas personas, Agripa, su esposa, ellos son reyes entre los judíos, así que deben conocer algo de las costumbres, y entonces podrían decirme, pensó Festo, o darme algunos indicios de qué debo escribirle al César cuando le envíe a Pablo. Eso es lo que quería saber Festo. Así que este encuentro entre Pablo, Festo, Agripa y Berenice, nosotros lo podemos leer en Hechos, el capítulo 25 y el 26. Y en esta reunión, los momentos que generalmente son más recordados son los momentos finales de aquel momento, de aquella situación, en donde después de que Pablo estuviera hablando, estuviera contando su testimonio, les estuviera ahí hablando acerca de Cristo crucificado, de Cristo resucitado. Ya casi para terminar, cuando escuchó esto, Festo reaccionó ante todo este discurso de Pablo diciéndole: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Hechos capítulo 2, versículo 24. Hechos 24. Ahora bien, esto no fue lo único que se dijo ya para ir terminando esa situación, sino que también el rey Agripa, que sabía acerca de lo que Pablo estaba hablando, él conocía acerca de este Jesús del que Pablo predicaba, él conocía todas las implicaciones, a pesar de lo que él sabía y de lo que había escuchado ese día. Agripa le contestó a Pablo lo siguiente: por poco me persuades a ser cristiano, le dice Agripa a Pablo, en Hechos 24, 28. Así que estas dos frases, digamos, es lo último o lo que más se recuerda en aquella conversación, y es lo último que sucedió antes de que Pablo fuera enviado
ante el César. Y es así, con esta aparente derrota, con ningún fruto de convertidos, aprisionado, encadenado, es de esta manera que Pablo es enviado a Roma para enfrentar su juicio delante del César. Sin embargo, hermanos, a pesar de que nosotros pudiéramos decir que Pablo no tuvo ningún éxito en toda esta circunstancia, en 2 años de prisión, esto terminó pasando en su vida, debemos recordar que para Pablo, esta situación que él estaba atravesando, lo que él estaba viviendo, no estaba fuera del control de Dios. De hecho, algo que ya leíamos la semana pasada, y que Pablo le escribió a los hermanos en Filipos, en Filipenses capítulo 1, versículo 12, es lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo sabía que nada había salido del control de Dios. Y es hasta este punto que vamos nosotros a dejar este camino que Pablo tiene que transitar hasta Roma, y lo vamos a continuar, Dios mediante, la siguiente semana con la ayuda del Señor, y vamos a estar ya terminando toda esta cuestión de las cartas de Pablo en prisión. Sin embargo, también mencionábamos ya que como prisionero en Roma, Pablo escribió algunas cartas a diferentes iglesias. Él estuvo ahí encerrado 4 años, y algunas de esas cartas, de hecho, se han perdido con el tiempo, pero hay otras cartas que se han conservado, o que debiéramos decir de una mejor manera, que el Señor ha permitido que se conserven para que nosotros, sus hijos, podamos leerlas, podamos aprender de ellas, podamos ser edificados con lo que ahí se escribe, y mejor aún, para que nosotros podamos conocer mejor a Dios. Y la tercera carta, que en esta mañana vamos a ir estudiando un poco de ella, que Pablo escribió en aquella situación al estar preso en Roma, es la epístola de Colosenses. Y en esta carta se tocan temas muy variados. Y de hecho, esta epístola se puede leer como una lista de respuestas que Pablo le da a la iglesia. Los miembros de esta iglesia en Colosas habían hecho llegar a Pablo, por medio de un hombre llamado Epafras, una lista de preguntas y de inquietudes, y Pablo les escribió esta carta para poder intentar responder a todas esas preguntas que la iglesia les hizo llegar. Pablo escribe la carta y se las envía de regreso con Tíquico y con Onésimo, 2 hombres de la confianza de Pablo. Los envía para que lleven estas respuestas, para que los colosenses pudieran resolver sus dudas, para que ellos pudieran caminar correctamente en la senda del Evangelio de Cristo. Y aunque es verdad, hermanos, que nosotros podríamos pasarnos varias semanas desmenuzando cada uno de estos temas, porque son muchos los temas que se tocan en esta carta, en esta mañana, en este día, solamente nos vamos a concentrar en 7 puntos muy concretos que encontramos en 5 versículos en la epístola, en el capítulo 3. Así que sin más dilación en esta mañana, les voy a pedir que por favor me acompañen en sus Biblias desde su casa, o que sigan en sus pantallas. Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 17, la palabra de Dios dice lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y antes mencioné que esta carta a los colosenses es una serie de respuestas a diferentes preguntas que tenían los creyentes de aquella iglesia. Y por lo tanto, la carta en sí es bastante práctica en lo que respecta a lo que debe ser la vida de un creyente, de un cristiano. Y en los versículos que acabamos de leer se engloba de hecho a grandes rasgos lo que debe ser la nueva
vida en Cristo. En ellos nosotros leemos lo que se espera de un cristiano, lo que se espera de nosotros, una vez que hemos aceptado al Señor y que entendemos cuáles son los cambios externos y visibles que nosotros debemos tener día a día. Esto es lo que está presentando en esto que acabamos de leer. Así que una vez mencionado este asunto, lo primero que quiero que notemos en esta mañana, en todo este listado de consejos que Pablo está dando desde su celda, hay una cuestión, y esta es la intencionalidad que encontramos en las palabras del apóstol Pablo. Estos 5 versículos nos enseñan que para seguir al Señor, para poder realmente imitar a Cristo, para tener una vida cristiana correcta delante de Dios, nosotros debemos ser intencionales en nuestro caminar con Dios. Y esto es algo que nosotros vamos a estar reafirmando en esta mañana en cada uno de los puntos y consejos que vamos a estar mencionando en todo este sermón. El ser intencionales en nuestro deseo de seguir al Señor, de servir al Señor y de imitarlo a Él. Y leíamos ya en estos 5 versículos cuestiones como: sopórtense, perdónense, ámense, que la paz gobierne sus corazones y sean agradecidos. ¿Y qué hay en común en todos estos consejos que acabamos de mencionar? Bueno, el común denominador en todas estas recomendaciones que leemos es precisamente la intencionalidad. Si nosotros queremos realmente seguir al Señor, si nosotros realmente queremos crecer en Dios, ese debe ser entonces un propósito claro que nosotros debemos fijarnos, que nosotros debemos ponernos, este propósito de crecer y madurar en Dios. Nosotros no podemos esperar llegar a ser cristianos maduros si realmente no recorremos la senda de la madurez. Si nosotros no dejamos, como dijera Pablo, esa leche espiritual de una manera intencional, entonces nosotros jamás vamos a crecer espiritualmente. Y permítame poner algunos ejemplos en esto. Es algo muy común entre los cristianos que encontremos o que nos encontremos haciendo oraciones o pidiéndole al Señor que nos dé paz, que nos dé paciencia y que nos dé amor por nuestro prójimo. Es algo que solemos orar la mayoría de nosotros. Pero después de que vamos y oramos, nosotros generalmente no actuamos en concordancia a lo que acabamos de pedirle al Señor. Pedimos por paz, sí, pero dejamos que la ansiedad nos consuma rápidamente. Pedimos por paciencia, pero nos enojamos y nos exasperamos a la menor provocación. Pedimos por amor por el prójimo, pero pasamos de largo cuando encontramos una persona que tiene necesidad. Sin embargo, el cristianismo, o más concretamente la vida cristiana, es una vida que ha decidido seguir e imitar a Cristo de una manera intencional. Y por lo tanto podemos decir entonces que el cristianismo es una vida de acciones que demuestran que se ponen en concordancia lo que decimos y lo que hacemos. Si nosotros oramos por paz, entonces realmente debemos aprender a confiar y a descansar en el Señor. Si nosotros oramos por paciencia, entonces debemos soportar y debemos perdonar a los demás. Y si oramos por amar a nuestro prójimo, entonces debemos llevar a cabo acciones que reflejen ese amor, buenas obras que demuestren que nos preocupamos por otros. Y Pablo nos enseña este deseo intencional de seguir y de imitar a Dios cuando él escribe en esto que leíamos en el versículo 1: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y es que no hay nada más intencional entre las diferentes acciones que hacemos cada mañana que precisamente la acción de vestirnos. Algunos lo hacen de una manera más formal, otros tienen un look más casual, algunos buscan que toda su ropa combine perfectamente, a otros esto realmente no les importa, pero se ponen ropa. Pero lo cierto, hermanos, es que vestirnos, cualquiera sea la ropa que utilicemos, cuando nosotros nos vestimos hay una intención primaria de cubrirnos, pero también puede ser la intención de estrenar esa ropa que teníamos guardada, puede ser la intención de alistarnos para una reunión importante en el día, puede ser la intención de vestirnos para ir a descansar, o la intención incluso de destacar entre los demás con la ropa que nos ponemos. Cualquiera sea la intención que tenemos, vestirnos siempre tiene una intención en ello. Y del mismo modo,
en nuestra vida cristiana, nosotros debemos tener la intencionalidad de servir, de seguir y de imitar el carácter de Cristo. Nosotros no vamos a llegar a ser, como dijera aquí en esto que leíamos, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, si primero no decidimos de manera intencional vestirnos de ello, que son las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Así que el primer consejo desde una celda que encontramos en esta mañana es uno que nos habla precisamente de vestirnos con estas cualidades de nuestro Señor. Pero vestirnos, reitero, de una manera intencional, es decir, realmente comprometiéndonos con el Señor, haciendo morir a nuestro viejo hombre y tal como decía Pablo, podamos nosotros mencionar, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, reitero, si queremos nosotros vestirnos de las cualidades de Cristo, debemos hacerlo de manera intencional. Ahora pasemos al segundo consejo de esta mañana y lo vamos a encontrar en Colosenses capítulo 3 versículo 13, en donde leemos esto: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, con el primer consejo que veíamos en esta mañana, ser intencionales en imitar a Cristo, alguno de nosotros pudiera pensar que este cambio, este crecimiento en la vida cristiana que nosotros debemos tener depende de nosotros, depende de nuestro esfuerzo y de nuestra voluntad. Sin embargo, no es así. Es verdad que nosotros debemos decidir seguir al Señor, imitar al Señor, sí, pero el poder para llevar a cabo esto, para poder cambiar, no proviene de nosotros, no, sino que proviene del Señor. Y el segundo consejo de esta mañana nos lo va a recordar claramente. Y es que no es un secreto, hermanos, que a todos nosotros nos suele pasar, que conocemos a alguien que no es de nuestro total agrado. Ya sea en casa, en la familia, o en la escuela, en el trabajo, o incluso en la familia de Dios. Hay personas que no son nuestras personas favoritas, por decirlo de algún modo, y ante tal situación generalmente se suelen tomar uno de dos cursos de acción. El primero es ignorar a esa persona, ignorarla por completo, no dejar que nos afecte, no darle importancia alguna en nuestra vida. Es algo que las personas suelen hacer. El segundo curso de acción es contrario, se guardan las apariencias. No seremos groseros, no vamos a ser distantes, pero tampoco tengo por qué ser amable. Simplemente vamos a guardar las apariencias, esa sonrisa fingida. Sin embargo, en el Señor hay un tercer curso de acción que Dios nos deja por medio del apóstol Pablo. Y este curso de acción nos enseña lo que nosotros podemos y debemos hacer con aquellas personas que no toleramos o que no soportamos en la vida. ¿Cuál es este curso de acción? Ya lo leíamos, Colosenses capítulo 3, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el mensaje aquí, mis hermanos, es por demás claro. Sopórtense y perdónense. Sin embargo, hay algo que no debemos olvidar, algo de vital importancia. Debemos nosotros hacerlo a la manera de Cristo. No a tu manera, no a mi manera, no con nuestras fuerzas o con nuestra voluntad, porque si lo hacemos así, entonces vamos a perder, vamos a fracasar. Pero si lo hacemos, hermanos, con Cristo habitando en nuestros corazones, si lo hacemos con el Espíritu Santo fortaleciendo nuestras vidas, si nosotros aprendemos a tolerar y a perdonar por medio del poder de Dios que está actuando en nuestra vida, entonces las cosas van a ser diferentes. Y no quiero, de hecho, pensar cuál fue la pregunta o la duda que le enviaron a Pablo para que él tuviera que darles esta recomendación en esta carta cuando se las envió de regreso. Sopórtense y perdónense. No sé qué le habrán preguntado a Pablo, pero me hace recordar otra ocasión en la que el mismo Señor Jesús tuvo que hablar acerca del tema. El Señor en Mateo capítulo 18, Él estaba hablando acerca precisamente del perdón. Y entonces uno de los discípulos, el que más rápido hablaba, Pedro, viene con Él y me imagino que Pedro estaba orgulloso por lo que estaba a punto de decirle al Señor. Mateo 18, versículo 21 y 22 dice aquí que Pedro se le acercó y le dijo al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
Me imagino que Pedro, cuando estaba diciendo estas palabras, pensaba así: cuando le diga 7, el Señor va a decir: bien dicho, Pedro, hasta 7, wow. ¡Qué capacidad de perdón tienes, Pedro! Eres un hombre de verdad y de virtud. Tal vez Pedro pensó que el Señor le iba a decir algo como esto. Sin embargo, la Biblia nos dice lo siguiente: Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Me imagino la historia, la estampa ahí. Pedro, cuando escucha al maestro decir hasta 70 veces 7, se queda pensando, saca los dedos, no le alcanza 70 veces 7. 7, perdón. Pedro pensaba que debía perdonar 7 veces al hermano que lo ofende. Y el Señor, no por poner un número, sino para recordarnos que nuestro perdón debe ser grande y abundante, le dice a Pedro: hasta 70 veces 7. Así que, hermanos, nosotros, con ayuda de Dios, a la manera de Cristo, debemos aprender a tolerarnos y a perdonarnos. Ahora pasemos al tercer consejo que vamos a encontrar en esta mañana, y lo leemos en Colosenses 3:14, y dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y aquí una vez más Pablo va a hacer una mención de la intencionalidad de vestirnos, de ponernos encima las cualidades de Cristo, pero en esta ocasión hace una mención especial. Aquí enfatiza que lo que está por escribirles es algo más importante que lo anterior, y dice: vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Una versión más actual, la Nueva Traducción Viviente, dice: sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, el vínculo perfecto. Y esta declaración de hecho es 100% veraz, y es que sucede, hermanos, que el amor, y aquí cabe aclarar que estamos hablando de un amor que viene de parte de Dios entre hermanos, entre creyentes. No estamos aquí hablando de un amor romántico, de un amor erótico, no. Estamos hablando aquí de un amor filial, un amor ágape entre hermanos, un amor puro y sin fingimiento. Este es del amor que estamos hablando aquí, que es el vínculo perfecto. Tal amor nos impulsa a convivir realmente en armonía con los demás. Este amor, como decíamos en el punto anterior, nos ayudará a soportarnos, nos ayudará a perdonarnos. Y ante esta idea que nosotros debemos amarnos unos a otros, alguno de ustedes podría preguntarse: bueno, ¿eso de qué sirve realmente en cuestión del mensaje del Evangelio? Amarnos unos a otros, ¿de qué sirve? ¿Para qué ayuda a avanzar al reino de los cielos? ¿Cómo es que ayuda el amarnos unos a otros al Evangelio de Cristo? Pues bien, una comunidad de personas que está realmente unida por el vínculo del amor es, por decirlo de algún modo, una comunidad muy peligrosa. Peligrosa para los que intentan controlar a las personas con odio, con competencias sin sentidos, con el estatus, con la posición social, con el dinero, con lo que tienes, con ser siempre el mejor. Y con estas ideas intentan controlar a los demás, poniéndolos a pelear siempre, poniéndolos a competir siempre. Sin embargo, una comunidad, reitero, que está unida por medio del vínculo del amor, es una comunidad peligrosa. Y con toda razón, en Tesalónica, en la Biblia, cuando llegaron los primeros creyentes, esas personas de aquella región, los de Tesalónica, las personas malvadas de esa ciudad, comenzaron a decir en Hechos 17:6, usted puede leer esto: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Se molestaron porque los creyentes llegaron a su ciudad. ¿Por qué? Porque decían ellos, porque trastornan al mundo. ¿Y cómo es que trastornaban estos primeros creyentes el mundo de estas personas de Tesalónica? ¿Cómo es que lo hacían? ¿Lo hacían con armas? ¿Lo hacían con tácticas de guerrilla? ¿Lo hacían con manifiestos? ¿Lo hacían con ideas políticas radicales? No, por supuesto que no. La manera en que estos hombres y mujeres trastornaban el mundo era por medio del amor fraternal no fingido, por medio del amor de Cristo. Por esta razón, hermanos, nosotros debemos procurar siempre como prioridad vestirnos del amor de Dios, que, como dice aquí el apóstol, es el vínculo perfecto entre nosotros los creyentes. Pasemos ahora entonces al cuarto consejo de esta mañana. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo.
Y me llama la atención la primera parte de este versículo que acabamos de leer. La paz de Dios gobierne, y esta es la parte que quiero que nosotros destaquemos, gobierne en vuestros corazones. Y es que cuando nosotros hablamos de la paz, o en este caso de la paz de Dios, solemos generalmente pensar que es algo que viene de una forma tranquila en nuestras vidas, que nosotros vamos, oramos, pedimos a Dios y que de alguna manera esta paz llega como soplando a nuestras vidas y nos inunda. Generalmente así es como pensamos que viene a nosotros la paz de Dios. Sin embargo, aquí el apóstol escribe que la paz de Dios gobierne. Y cuando escribe aquí gobierne, entonces nos está diciendo que es algo que se debe imponer, que debe gobernar por encima de lo demás. Y es que para que la paz de Dios gobierne realmente en nuestras vidas, nosotros debemos entonces permitir que esta paz esté por encima de nuestras preocupaciones, que esté por arriba de nuestras dudas, de nuestros miedos, de nuestros temores, que incluso esté dominando los sentimientos que a veces tenemos de falsa seguridad en otras personas, en otras cosas, en los trabajos, que la paz de Dios esté por encima gobernando realmente. Por tanto, una vez más hablamos aquí de la intencionalidad. Y es que no basta solamente con pedirle a Dios su paz, ¿no? Sino que nosotros debemos permitir que esta paz gobierne de manera intencional, gobierne nuestras vidas para que realmente podamos experimentarla plenamente. Debemos permitir que la paz de Dios llegue, sí, pero que también gobierne en nuestros corazones. Pasamos así al quinto consejo de esta mañana, que de hecho es un consejo bastante corto, pero es vital y es algo que nosotros deberíamos aprender pronto, sobre todo en estos tiempos. El quinto consejo, Colosenses capítulo 3, versículo 15, la parte final dice: sed agradecidos. Y cuando consideramos nosotros por un momento que el ser agradecidos es algo que se está perdiendo cada vez más, es algo verdaderamente triste. Merecemos más, necesitamos más, demandamos más. Estas son las consignas de hoy en día, en cualquier lugar, en cualquier ámbito. Merecemos más, necesitamos más, demandamos más. Es lo que estamos escuchando día con día. Y no hay, de hecho, nada de malo en tener un deseo de crecimiento, un deseo de superación. No hay nada de malo en ello, pero cuando comenzamos a olvidar ser agradecidos, el ser agradecidos con lo que tenemos actualmente, cuando comenzamos a olvidar a ser agradecidos con los que nos ayudan, cuando comenzamos a olvidar a ser agradecidos con lo que nos rodea, con nuestro entorno, entonces vamos a entrar a un torbellino de palabras que nos dicen constantemente más y mejor, más y mejor, más y mejor. Sin embargo, el Señor en esta mañana nos recuerda por medio de las palabras del apóstol Pablo que es algo de vital importancia para que nosotros podamos experimentar de hecho la paz de Dios, el ser agradecidos. Obviamente primeramente con Dios, sí, pero también ser agradecidos con los demás. Hace poco estaba platicando con uno de ustedes, con uno de los hermanos, y él me contaba cómo uno de sus jefes había dejado el trabajo. Se había ido del puesto de trabajo y estábamos platicando y mencionábamos cómo es que ese puesto de trabajo en particular tiene buenas prestaciones, tiene un buen sueldo, tiene buenos horarios. Y este hermano, entonces, después de que estábamos platicando todo esto, preguntaba: ¿cómo es posible que teniendo todas estas cosas, todo esto bueno, cómo es posible que alguien deje así sin más el trabajo? Y la respuesta, aunque no la mencionamos en ese momento, la respuesta es que no somos agradecidos. Ante la situación actual que estamos viviendo hoy en día, con empresas grandes empresas que están cerrando por completo, otras que están reduciendo sus plantillas, otras que están disminuyendo los sueldos día con día. Ante toda esta situación, nosotros debemos echar mano del consejo de Pablo, no solo el que estamos viendo en esta mañana, ¿no?, sino también uno que veíamos la semana anterior. Por un lado, como veíamos la semana pasada, nosotros debemos aprender a decir, como decía Pablo: sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto lo veíamos la semana anterior. Pero también lo que vemos hoy en día, lo que vemos en esta mañana, debemos aprender a decir, a ser agradecidos. Agradecidos con el Señor, agradecidos con lo que Él nos ha dado, agradecidos con lo que tenemos. Y es que, hermanos, una persona que es realmente agradecida en el Señor es una persona que puede disfrutar la paz de Dios. Realmente puede disfrutar de esa paz porque ha aprendido a descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque está agradecido con Él.
Una persona que realmente es agradecida en Dios puede ver los propósitos de Dios en medio de la prueba. No se va a estar quejando, no se va a estar desesperando, no se va a estar mordiendo las uñas, no, sino que puede ver el propósito que Dios tiene en la prueba. Una persona que realmente es agradecida en el Señor tiene contentamiento con lo que el Señor le está proveyendo. Ojo, no estoy diciendo que es un conformista, no, está contento, tiene contentamiento con lo que el Señor le ha dado. No es que esté conforme, seguramente luchará en el Señor para poder obtener más si es que así lo quiere Dios, sí, pero está contento con lo que tiene. Y una persona que está realmente agradecida con lo que el Señor le ha dado es una persona que está imitando a Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor realmente era agradecido con todo. En toda situación, en toda circunstancia, con lo que tenía y con lo que le faltaba, Él era agradecido con su Padre. Es así como vamos a llegar en esta mañana al sexto y penúltimo consejo. Y lo encontramos ahora en Colosenses capítulo 3, versículo 16, y la palabra de Dios dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora bien, hermanos, ayúdeme por un momento en un ejercicio de imaginación y imagine que existiera un aparato capaz de decirnos con todo lujo de detalle cuál es el asunto que llena en mayor porcentaje su mente, su cabeza. ¿Cuál sería ese asunto? Que traemos esa máquina aquí en esta hora, nos ponemos un casco o algo por el estilo, que dejamos que trabaje unos segundos, unos minutos, y entonces en una pantalla nos muestre qué es aquel asunto que trabaja o que ocupa la mayor parte de nuestros pensamientos durante el día. La pregunta entonces sería, hermanos, ¿qué saldría en esa pantalla en su caso? ¿Serían las deudas? ¿Las preocupaciones del día a día? ¿Sería el trabajo? Para alguno de ustedes sería tal vez el fútbol o la novela o la serie de moda que está ahora. ¿Qué sería aquello que nos mostraría esta pantalla de nuestra vida? Y Pablo en este penúltimo consejo nos dice que de manera intencional, una vez más, de manera intencional, lo que debe estar llenando nuestra mente, nuestra vida, nuestros pensamientos, lo que debe estar llenándonos es la palabra de Cristo. Lea de nuevo conmigo esta primera parte del versículo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y la palabra abundancia se define como tener algo en gran cantidad. Así que nosotros debemos tener en gran cantidad en nuestras vidas la palabra de Cristo. Así que, hermanos, si el único momento en que usted está meditando en la palabra de Dios es los domingos mientras ve este mensaje, eso para nada es abundancia. Si solamente estamos orando cuando oramos por los alimentos, o en las noches cuando ya oramos con desganados porque estamos a punto de irnos a dormir, o un murmullo apresurado por las mañanas porque ya tenemos que salir pronto de casa, si ese es nuestro único tiempo de oración, nuestro único tiempo con Dios, una vez más, eso para nada es abundancia. Así que la pregunta en esta mañana sería: ¿cómo puedo hacer yo para que la palabra de Cristo habite en abundancia en mí? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Y la respuesta, de nueva cuenta, es: debemos ser intencionales en este asunto. No hay ningún deportista olímpico que haya llegado a esas instancias de competición simplemente por accidente o por casualidad. No, nadie se levantó un día y dijo: voy a ser atleta olímpico. No, estas personas se preparan por años, hacen sacrificios, renuncian a muchas cosas en su vida con tal de alcanzar el más alto nivel deportivo. Y del mismo modo nosotros debemos hacer estos sacrificios, debemos renunciar a cosas, tal como Pablo le escribía a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Ningún soldado, le escribe Pablo a Timoteo, se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Así que, hermanos, si usted quiere realmente estar lleno de manera abundante de la palabra de Cristo en su vida, debe hacerlo de manera intencional. Debe leer su Biblia, debe estudiar su Biblia, debe escuchar la Biblia, debe orar constantemente, debe buscar tiempos con el Señor, debe ayunar con tal de que el Señor hable a su vida de manera intencional. Por último, llegamos al último consejo de esta mañana. Y lo encontramos en Colosenses capítulo 3 en el versículo 17, y ahí nosotros leemos esto: y todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y la intencionalidad de la que hemos estado hablando en esta mañana, de seguir, de servir y de imitar al Señor, se resume de hecho perfectamente en este último versículo. Todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Todas nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos deben de hecho girar en torno al Señor Jesucristo. Y la única manera de que nosotros realmente logremos esta meta, este asunto, es si nosotros nos lo proponemos, si lo hacemos de manera intencional. Hermanos, ya sea que usted lo sepa o no lo sepa, todos nosotros como verdaderos creyentes hemos sido hechos embajadores del reino de los cielos. Y por lo tanto, nosotros debemos tener una vida digna de tal encomienda. Nosotros ya no somos libres, escuche bien, ya no somos libres de actuar bajo nuestras propias reglas o bajo nuestros propios términos, ¿no? Todo lo que ahora nosotros hacemos, lo que decimos, lo que publicamos en nuestras redes sociales, lo que le decimos a nuestros familiares, lo que hablamos con los demás, todo lo que engloba en nuestras vidas de punto a punta, de extremo a extremo, todo debemos hacerlo en el entendimiento de que nosotros somos representantes de Cristo en la tierra. No obstante, así como hay embajadores en la vida secular que tienen una vida digna y acorde al llamado a su embajada, que representan fielmente a su país, también hay embajadores que son una pena, que son una vergüenza para el país al que representan o en nuestro caso, para el Señor al que supuestamente representamos. Así que la pregunta final en esta mañana sería: ¿qué clase de embajador quieres ser tú? ¿Qué clase de embajador quieres ser? Y si el Señor lo permite, la siguiente semana vamos a estar hablando de la cuarta y última carta que el apóstol Pablo escribió mientras estuvo preso en Roma. Sin embargo, algo que puedo adelantarles es que después de los 4 años que él estuvo en prisión, él pudo salir libre con ayuda del Señor y él continuó predicando el Evangelio, siendo de hecho un digno embajador del reino de los cielos, y él cumplió fielmente su ministerio. Él lo hizo así hasta que finalmente una vez más fue encarcelado y en aquella ocasión sí fue condenado a morir. Y se dice que el apóstol Pablo murió decapitado, como era propio, como era común de los ciudadanos romanos. Ellos morían decapitados cuando eran condenados a muerte. Sin embargo, poco antes de que eso pasara, Pablo escribió una carta más, una carta final. Y en ella, haciendo mención una vez más de esta intencionalidad de vivir para Cristo, de andar como Él anduvo, el apóstol escribió las siguientes palabras. Usted puede leerlas en 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 7 y versículo 8, y él escribe esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Escuche bien, aquí hay intencionalidad en estas palabras. Lo he hecho, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que, hermano, cuando las fuerzas nos fallen, cuando los ojos se cierren, cuando sea el último de tus días, ¿podrás tú entonces decir lo mismo que dijo aquí Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Podrás decirlo? ¿Intencionalmente lo habrás hecho en tu vida? Esforcémonos realmente en el Señor para que podamos decirlo, para que así sea en aquel entonces. Sin más que decir, y terminando en esta mañana esta epístola de Colosenses, vamos a cerrar con una oración y les voy a pedir que me acompañen, cerrando sus ojos e inclinando su rostro. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar reunidos aún de manera virtual. Y en esta hora entendemos que para poder seguirte, servirte, para poder imitarte, debemos hacerlo de una manera intencional. No vamos a levantarnos de un día para otro siendo mejores cristianos o madurando espiritualmente si nosotros no nos proponemos intencionalmente crecer, madurar, conocer más de ti, Señor, aprender más de ti, de tu palabra. Si nosotros no somos intencionales realmente en dejar
las cosas que nos separan de ti, en dejar nuestra vida pasada, en dejar atrás todo aquello que nos separa, Señor, de poder imitarte, de poder conocerte mejor, entonces no vamos a crecer en ti. Si nosotros no somos intencionales en querer orar, en querer amar, en querer perdonar, en querer soportar, en querer ayudar, en querer ser agradecidos con los demás, entonces no lo vamos a conseguir. Pero, Señor, también entendemos que todo este querer como el hacer proviene de ti. Así que en esta mañana, Señor, te pedimos, por favor, tú nos ayudes. Nos ayudes en ese sentido de ser intencionales en poder seguirte, servirte e imitarte. Porque nosotros, o de nosotros, no depende, sino depende también de ti. Te pedimos tu ayuda, Señor, para poder conseguirlo, para que así como decíamos, cuando llegue nuestra hora, cuando llegue nuestro turno final en la vida, en el último día, podamos decir como Pablo escribió: he peleado la batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Señor, ayúdanos a poder hacerlo. Te pedimos esto, por favor, en esta hora, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.